Listo, solucionados los problemas técnicos. Nos saltamos el video. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en este espacio de formación virtual de Fundación Patria Unida, un espacio además de diálogo que estamos ofreciendo quincenalmente ya desde hace 3 años. Para quienes no nos conocen, somos un think tank mexicano que está enfocado en la formación de ciudadanos líderes virtuosos con un fuerte compromiso cívico. Les Mm. compartimos que en la parte de abajo hay el chat y preguntas y respuestas en donde a lo largo de este diálogo nos pueden ir mandando sus dudas, comentarios y les iremos dando lectura y resolviendo a cada una de ellas. Y además, pues hoy muy alegres y honrados de poder contar con un gran invitado, Julián Hoyos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, Alice. Feliz de estar con ustedes. Es una alegría por el cariño que le tengo a México, así como el cariño y la admiración que le tengo a Patria Unida y a todo lo que ustedes hacen, que es formidable y que desde este lado, por supuesto, unimos fuerzas por una misma causa. Muchas gracias, Julián. Así es, recuerdo todavía la conversación que tuvimos para que nos platicaras de Conciudadanos y decíamos, es que somos como un alma gemela en Colombia, en México. Así que para dar inicio te voy a presentar como es debido para los que no te conocen. Julián Hoyos es cofundador de Conciudadanos, un centro de estudios dedicado a la evangelización cultural y de las instituciones públicas. Es administrador de empresas de la Universidad del Norte y summa cum laude en estudios avanzados de ciencias políticas, económicas y sociales de la Universidad de Notre Dame. Es además profesor visitante de la Universidad de Loja en Ecuador y referente sobre la defensa de la vida humana ante instituciones como el Colegio Médico de Colombia, la Asociación Colombiana de Estudios del Dolor, la Bancada Legislativa por la Vida del Congreso de la República de Colombia y de la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otras instituciones. Es host del podcast Pausa y Piensa, un lugar donde se exploran las grandes preguntas sobre la fe y el significado de la vida. Coautor del libro La vida por la verdad, una guía para la conversación pública sobre temas difíciles y sobre todo, Julián es esposo de Daniela y papá de Margarita y Pilar. Qué bonito, importante final nos mandaste, Julián. Y en este momento, además, me viene a la mente una de las frases que dio Charlie Kirk en una entrevista donde decía que tener hijos era más importante que cualquier carrera profesional. Dijo, incluso me importan más mis hijos que cualquier cantidad de seguidores que tenga yo en mis redes sociales, ¿no? La familia es la primera responsabilidad moral que tenemos, la primera escuela de ciudadanía y bueno, felicidades por la familia que has formado. Mira. Y la muerte de Charlie Kirk fue lo que nos llevó a Patria Unida a llevar este webinar con el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Nos ha llevado a reflexionar bastante e intensamente porque asesinaron a uno de los grandes referentes conservadores de nuestra generación, de nuestra edad. Y duele, duele porque era un joven de 31 años que amó apasionadamente a su esposa, con quien formó una familia y duele en el alma pensar que sus asesinos dejaron a dos chiquitos sin papá, porque pensaba diferente a ellos y porque tenía la valentía de defender la verdad, de defender el sentido común. Duele pensar que además no es el único, ¿no? Lo mismo vivieron ustedes hace poco en Colombia con la muerte de Miguel Uribe, y lo mismo pasó en Ecuador el año pasado y en Japón, y esto refiriéndonos concretamente a personajes de la vida pública, a políticos, pero hace unas semanas también en este mismo espacio de webinars de formación tuvimos uno sobre la persecución de los cristianos en el mundo, ¿no? Muchos de ellos censurados, castigados y tristemente asesinados. Duele pensar que existe un sector de la sociedad encabezado sin duda alguna por el mal, que ha logrado su objetivo, que han trabajado durante muchos años, sembrar el odio y la división en la sociedad y crear una generación tan solitaria y desarraigada, sin un solo sentido de identidad y amor. Una generación que ha decidido rendirse a la razón, a la trascendencia, a pensar, que se han quedado sin argumentos y prefieren asesinar para silenciar al que les incomoda, al que les estorba, al que debate, al que ama, al que forma familia y al que vive públicamente y con orgullo su fe. Parece que hoy impera la cultura de la cancelación y sobre esto es que queremos entrar a fondo.
Estimado Julián, quisiera comenzar este diálogo preguntándote qué es para ti la cultura de la cancelación, si consideras que es un fenómeno nuevo, en versión digital solamente, o ya existe, ¿no? En otros mecanismos sociales antiguos, como era el boicot, el repudio público, de dónde viene, como las bases para de aquí arrancar. Sí, gracias, Alice. Yo creo que definitivamente la cultura de la cancelación es un fenómeno sí antiguo en cierto sentido, pero absolutamente nuevo en otro. Siempre ha existido en la humanidad el deseo de desaparecer, de eliminar, de cancelar al otro, porque afirma lo que no me gusta, porque afirma lo que no me interesa. Y eso ha existido de alguna manera como siempre en la historia. El punto clave de esta época y puntualmente que uno tiene que analizar de la cultura de la cancelación son las raíces ideológicas que nos llevaron hasta acá, porque ahí te das cuenta que es un fenómeno completamente nuevo y especialmente es un fenómeno propio de un sector y de un grupo en específico. Es decir, no es algo que necesariamente todo el mundo acoja, pero es un sector que si bien es menor, es mucho más agresivo que el resto de la mayoría. Entonces eso es clave. A nivel muy rápido y muy general, que creo que eso es de lo más importante, la cultura de la cancelación tiene unas raíces ideológicas. ¿Y cuáles son sus raíces ideológicas? Son en gran medida, yo creo que tres. Una que podríamos llamar como el marxismo histórico. Y el marxismo histórico, digo, digamos, los orígenes marxistas, el marxismo de hoy es bastante distinto al propio, digamos, al de Marx y sus primeros, digamos, como seguidores. Y especialmente Marx tiene en un ensayo suyo una frase que es muy importante, donde él dice que él llama al brusco criticismo, a la brusca crítica de todo cuanto existe. Y Marx siempre, digamos, genera no solamente una teoría política, que no era lo que le interesaba, no era filosofía política lo que le interesaba es una cuestión práctica. Él en la tesis de Feuerbach, en sus tesis sobre Feuerbach, es muy famosa la undécima, donde dice, no nos interesa explicar el mundo, sino cambiarlo. Y para cambiarlo, entonces, se entiende que toda su enseñanza es especialmente una práctica de poder, o sea, es una especie de cómo conquistar el poder, cómo llevar a cabo la revolución, cómo llevar a cabo esta revolución del proletariado. Y esto es importante porque digamos, todos los que vienen después de él, en eso sí que son hijos de Marx. Esto es una gran herencia que queda en él. Uno, el siempre dialectizar y el siempre generar una especie de dualidad de amigo-enemigo, que eso es interesante porque un pensador que es muy de derecha, Carl Schmitt, le encanta o le gusta mucho a la izquierda leerlo y le gusta por una sencilla razón, es por la dualidad amigo-enemigo, por esa noción de que en la política es el campo de la enemistad. Y entender un poco la política como una especie de guerra simulada. O sea, la política es una especie de guerra llevada por otros medios. Es como, ¿qué es una elección presidencial? Es una guerra civil, pero simulada. Si entráramos en guerra civil, ¿qué bando ganaría? Pues el que escoge el presidente. Es un poco esa idea, y así en todo. O sea, vamos a dar ideas porque esa es la manera de no matarnos, pero al final es una visión que no coincide con la naturaleza de la política, porque la política está hecha para asociarnos, para unir a la patria. O sea, la política es asociadora por naturaleza, debe aunar voluntades. Esa es, digamos, es la razón por la que nos metemos en la política y tenemos esa condición. Entonces Marx tenía esa idea de vamos a, digamos, a conquistar el poder y el conquista del poder es por la violencia, es por la agresividad, etcétera. Hay una especie de segundo punto importante que es ya esa mutación de las ideas marxistas en ese punto de inflexión que tuvo con la escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, con lo que muchos llaman marxismo cultural y demás. Hay un hombre clave en esa nueva izquierda que se llamó Herbert Marcuse. Ese hombre tiene un tema, tiene un ensayo que poco también se conoce, que se llama tolerancia represiva. Y este hombre básicamente empieza a dar una idea que ya estaba en otro personaje que no es propiamente marxista, que es Karl Popper, y es la idea de que hay que ser tolerantes, pero no con todo el mundo. O sea, digamos, sí necesitamos una sociedad tolerante, pero hay gente que no hay que tolerar. Que es, perdón, Popper le llamaba eso la paradoja de la tolerancia, él le llama la tolerancia selectiva. Él dice, la tolerancia se vuelve represiva porque en una sociedad donde todos toleramos, al final terminan los intolerantes ganando, dice él. ¿Y quiénes son los intolerantes? Pues esos que tienen ideas contrarias a él. Es decir, todos los que tienen ideas políticas públicas, propuestas, etcétera, contrarias a la suya. Entonces es una especie de receta que es muy influyente. Marcuse es casi que padre de la nueva izquierda. Es una receta clarísima para lo que luego va a convertirse en cultura de la cancelación. Él te está diciendo, sí, tolerancia, pero hay gente que no debes tolerar. Entonces hay que tener un análisis muy grande
como un ojo muy claro a cómo están sucediendo, porque no es que exista simplemente violencia política. La cultura de la cancelación no es violencia política solamente. Lo de Charlie Kirk no fue solamente violencia política. Violencia política ha existido toda la vida y la hay mucha y de muchas maneras. Esto es un bando que está enseñado por su ideología a que debe considerar un enemigo a cancelar al otro bando. Esto no sucede así con el bando que está del otro, digamos, del otro lado. Y esto hay que saberlo porque no es solamente violencia política, es el resultado de una enseñanza, de una ideología, de algo que está generando, que realmente está dañando los corazones. Entonces, es clave entender eso. O sea, él está diciendo tolerancia selectiva, hay que intolerar a esto. O sea, esto sí que hay que, digamos, perseguir lo que sea. Además, y creo que esto también es muy importante, ellos, de la izquierda empieza, y este es el tercer punto que quisiera mencionar, es como el tercer elemento, es un ejercicio que siempre ha sido clave en sistemas violentos y en sistemas que terminan en violencia, y es la deshumanización semántica. ¿Qué es la deshumanización semántica? Básicamente, yo deshumanizo a mi oponente a partir de llamarle palabras endurecidas y envilecidas. Entonces, todos hemos escuchado que mi oponente es fascista, mi oponente siempre es neonazi, antiderechos y una cantidad de nombres más. Hace poco he escuchado una frase perfecta que decía, no te matan porque seas fascista, te llaman fascista para matarte. Eso es absolutamente cierto. Y esto ha pasado, ahí sí que no solamente con este caso de la izquierda, ha pasado en muchas, en genocidios. Entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda, entre, qué sé yo, en la izquierda es muy claro, Lenin le llamaba a los kulaks que eran los campesinos, les decía parásitos, les decía, digamos, ratas, tenía unos nombres muy, muy claros hacia ellos. Es un ejercicio de endurecer al oponente y suavizar mis acciones. Pensemos en el holocausto judío. El holocausto tenía una cosa y es llamarle por nombres muy peyorativos a la población judía al tiempo en que nunca se utilizaba la palabra matar. O sea, nunca se decía vamos a matar judíos, ni esto es un genocidio, ni nada. Se le llamaba la solución final. Eso es un eufemismo que les permitía a ellos suavizar un poco y justificar lo que hacían en esa época. Todo eso pasa hoy. Y al final, digamos, la confluencia de esas tres es el que está del otro lado es mi enemigo y es el obstáculo para yo conquistar el poder. Segundo, el que no piensa como yo, entonces no le aplican mis parámetros de tolerancia, le aplican otros, es decir, le aplica la represión y la intolerancia. Y tercero, al final, pues como es mi enemigo y como no lo debo tolerar y como es un obstáculo para yo alcanzar el poder, entonces el medio eficaz para hacerlo es cancelarlo y la vía de la cancelación es que sea justificable cancelarlo porque es que a mí no me va a doler, digamos, al ser humano no le duele tanto, digamos, matar una cucaracha, pero sí le duele acabar con la vida de un ser humano. Sí le duele no solo acabar con la vida, sino arruinarle la vida a un ser humano. Pero como ya le estamos llamando por otros nombres que los deshumanizan, ya no nos duele tanto. Y como además estamos llamándole eufemismos a nuestros actos, duele mucho menos. Y entonces llegamos al punto en el que cantidades ingentes de personas hoy están justificando el asesinato vil de Charlie Kirk. Eso lo hemos visto todos. ¿Cuánta gente hoy está diciendo, qué ironía, esa frase la han escuchado, qué ironía este hombre que defendía el libre porte de armas a mano de un arma, digamos, fue asesinado? O murió en su ley, él mismo que defendía esto, pues entonces, a mí eso me impresiona, porque yo debo decir una cosa, a mí Charlie Kirk en muchos sentidos me parecía moderado. Y a mí cuando personas me dicen que era justificado que lo asesinaran, yo enseguida pienso, y en serio ustedes piensen esto, estas personas que hoy están diciendo que no es tan grave que este hombre haya sido asesinado, sinceramente, mañana o pasado mañana, es mi caso, si a mí me asesinaran, tampoco les causaría absolutamente nada. Es decir, les sería tranquilamente normal, porque le fue a él que tiene ideas a veces hasta más moderadas que las mías en unas cosas, yo tendré otras más moderadas que él, por supuesto. Pero lo que voy es, si justificaron ese, pueden justificar el mío también. Y este es el punto, no se trata solamente del hecho de acabar con una vida, que sí, que a eso se llega, que es el caso de Charlie Kirk, que es el caso del senador Miguel Uribe en Colombia, que es Shinzo Abe, que es Trump casi, que es Bolsonaro, que es Villavicencio. Es clarísimo, hay un patrón común en todos esos casos y es un bando que justifica hacer eso. Pero además, no es solo arruinar, digamos, acabar con la vida, es también arruinarles la vida. Es que hoy en día no tienen ningún remordimiento en exponer la vida de alguien y destruírsela en redes sociales, en, digamos, arruinar su reputación y muchas veces con mentiras. O sea, Stephen King puso un tuit diciendo este hombre apoyaba a que apedrearan a los homosexuales. Una vil mentira lo que el tipo estaba diciendo. Pero eso le genera una especie de sensación de entonces fue justo acabar con su vida.
que además de que fue una mentira. ¿Y cuántas veces esto no pasa? Y esto es el efecto de la cultura de la cancelación. Entonces nos dijeron que las universidades, que el mercado, que la sociedad es una especie de mercado de ideas. Lo cierto es que en ese mercado de ideas hay personas que están decididas a desaparecer a aquellos que tienen ideas contrarias. Y tenemos que ser conscientes de eso, para bien o para mal. Yo creo que eso es fundamental. Y un último punto. Hay un fenómeno interno que sí que es lo más relevante en este fenómeno de la cultura de la cancelación y que lleva a acabar vidas. Y es el fenómeno de un joven que se llama Luigi Mangione. Seguro que muchos lo han escuchado. Es un joven que por la espalda acabó con la vida del CEO de una empresa de seguros importante de Estados Unidos y que hoy está en la cárcel por homicidio de segundo grado, ni siquiera de primer grado, y que tenía acusación de terrorismo y el juez la desestimó ayer, creo. Este joven, para muchos de esta misma población ideológica, es una suerte de héroe, es un hombre glorificado. Y es glorificado porque es una especie de guasón. ¿El guasón qué es? Es un hombre que tiene una cantidad de condiciones de víctima encima de él y que por tener esa cantidad de condiciones de víctima está justificado en acabar con la vida de otros. Si te ves la película El Guasón de Joaquín Phoenix, es exactamente eso. O sea, él le dice en la entrevista con Robert De Niro, ¿qué tienes con un hombre que fue abandonado, no sé qué? Y empieza a enlistar sus condiciones de víctima. Y dice, ¿qué crees que tienes? Pues obtienes lo que mereces, dice. Y acaba con la vida de este hombre y se desata el guasón. Esa mentalidad está haciendo muchísimo daño, porque en un deseo de quizá de justicia, de no ser oprimidos, de poblaciones marginadas, etcétera, que puede ser válido, se esconde una especie de no búsqueda de justicia, sino de injusticia a mi favor. Entonces yo ahora voy a hacerlo por mis propias manos. Y ese es el gran peligro de eso, que enseña a odiar, digamos, incita el rencor, digamos, se dedica a usar el rencor para movilizar a alguien, entonces para que acabes con la vida del otro. Entonces, Luigi Mangione es un héroe, ¿por qué? Porque es que nadie habla de que ese CEO de United Healthcare era un no sé qué, y por eso entonces merecía morir. Y estamos creando una sociedad, al final del día, inhabitable. Es decir, realmente para los que no pensamos así, se va a volver un gran reto y un problema esto de la cultura de la cancelación cuando ya llega al punto de la violencia, pero no solo eso, también el de arruinar tu vida. ¿Cuántos conocemos a profesores, académicos que por expresar sus ideas les acabaron su contrato, los expulsaron de su trabajo o que fueron demandados por crimen, por discurso de odio y lo demás? Todo eso está hecho en función de que no duela tanto arruinar sus vidas. De acuerdo. Mm, A ver, comentas cosas muy interesantes sobre las que podemos ir profundizando y la primera que me saltó fue la de tolerancia represiva. mm, O sea, sí creo que dentro de la cultura de la cancelación y de esta batalla cultural que estamos dando, han usado dos estrategias, dos instrumentos básicos para llegar al punto en el que estamos parados hoy. La palabra tolerancia, ¿no? Que al final obliga al que piensa distinto a tener que aceptar absolutamente todo sin posibilidad de cuestionarlo, sin posibilidad de debatirlo, ¿no? En donde lo que dices, pues el intolerante es el que no piensa como yo, ¿no? Pero no puede ser el intolerante al revés, el que no piensa como nosotros. Y a mí me parece que aquí hay un engaño detrás de la palabra tolerancia, mm, ¿no? Que es relativamente nueva. Existía el respeto en donde respetábamos al otro como ser, dignidad humana, de la cual partimos todos iguales, pero de la que entendíamos que había diferencias, que existe bien y mal, y que podíamos decir que algo estaba mal, aunque el otro lo pensara, y se debatía y se dialogaba sobre eso. Y la tolerancia fue eliminando de lleno el respeto, y por eso estamos también en este punto, ¿no? Y el segundo, justo, pues el privilegio del sentimiento sobre la razón, ¿no? Entonces ya no hay razón a ninguna, sobre lo cual, pues no puedes cuestionar, no puedes debatir, no puedes cuestionarte si algo está bien, si algo está mal, simplemente tienes que tolerar lo que al otro le parece y siente que está bien. ¿Tú crees que a lo mejor, y muchas veces yo digo que nuestro gran problema va en la narrativa, ¿no? Porque defendemos el sentido común, o sea, defender la vida no tendría que darnos pena, no tendría que costarnos defender la vida. Defender la familia, la célula básica, fundamental, natural, ¿no? Entre un hombre y una mujer, pues es el sentido común, es lo que está innato a nuestra propia naturaleza. Pero hemos perdido la narrativa y ellos han impuesto este tipo de estrategias, este tipo de palabras, de eufemismo que tú ya mencionabas, que hace que vayan ganando el campo. ¿No será que nosotros una primera estrategia que tengamos que llevar para acabar con esta cultura de cancelación sea eliminar la palabra tolerancia y regresar al respeto? Sí, 100%. Además, yo creo que hay que empezar también a
o sea, descubrir y conocer el juego de palabras en el que estamos. Estamos en una guerra de palabras. Estamos en una especie de guerra semántica. Y esto también tiene unos orígenes en los estructuralistas, postestructuralistas. De alguna manera, el ejercicio de ellos, que es quizá los que dominan todos los departamentos de humanidades de las universidades más importantes, básicamente todos piensan como Derrida. Y Jacques Derrida, que expuso esta idea de la deconstrucción uno la entiende como una cosa, como un fenómeno político. Uno cree que deconstrucción es este que dice que se deconstruyó, el deconstruido, a veces es hasta un chiste, el deconstruido, no sé qué. Deconstrucción es una cosa muy concreta que se inventó Jacques Derrida y es un método para desestabilizar la certeza de las palabras. Básicamente, o sea, en resumen es eso. O sea, él básicamente dice que el mundo fue creado de manera, digamos, las palabras fueron desarrolladas de manera binaria para, a partir de la binariedad de las palabras, oprimir lo que él llama el suplemento. Entonces, hombre, mujer. Entonces, para oprimir a la mujer está esa, digamos, maestro, esclavo, y así como que todo está en una especie de binariedad, porque quieren lo blanco y lo negro separarlo, y porque ellos se creían los blancos y nosotros éramos los de color negro, por así decirlo, entonces éramos los oprimidos y eso hay que romperlo y desestabilizarlo, y al desestabilizarlo, pues eso, es una forma de revolución en el caso de las palabras. Él le dio un instrumento muy poderoso a la izquierda para hacer lo que hoy hace. Y yo creo que eso es importantísimo, como entender el fenómeno de Derrida. Él se dedicó al final a que las palabras no significaran nada para nosotros. Y las palabras son muy importantes. Si usted se lee 1984, que es un texto clave y fundamental de George Orwell y tal, que a Orwell decían que era socialista, él se decía como socialista democrático, pero era antisocialista. Lo que pasa es que no todo el que se llamaba socialista en época de Orwell lo era, o sea, así como los nazis no necesariamente lo eran, tampoco lo era él. Orwell tiene, en 1984 hay un escenario que es muy interesante, donde el Estado totalitario se inventa como su mejor método para prohibir lo que ellos llaman el crimen mental. Y el crimen mental es eso, que piensas distinto a como piensa el Estado. Entonces, la manera de hacerlo es creando un diccionario nuevo. Y ese diccionario se llama el diccionario de la neolengua. Y hay un momento de una conversación que tiene Winston Smith, que es el protagonista, con Syme, que era un funcionario del Estado totalitario, que el que le encargaron hacer el diccionario. Y Syme le dice una cosa interesantísima al protagonista. Le dice, es que tú no has entendido. Una vez todos hablen la neolengua, el crimen mental será imposible, porque ya no habrá palabras con que expresarlo, dice él. Eso es interesantísimo. Lo que quiere decir ahí es que te van a ir cambiando las palabras para que a partir de las palabras solamente puedas moverte en el universo de donde ellos quieren que estén. Si yo te elimino la palabra libertad, gradualmente te voy a ir eliminando también la realidad de la libertad en tu vida, porque no tienes manera de llamarle, de ponerle un nombre a ese concepto que conoces. Y Heidegger decía que las palabras son la casa de las cosas. Cuando las cosas no tienen una palabra para nosotros llamarlas, son como alguien homeless, una persona sin casa. Una persona sin casa queda deambulando y se pierde. Los conceptos se nos pierden cuando no tenemos palabras para llamarlos. Si nos quitan la palabra libertad, ya no tenemos manera luego de acceder a la idea de libertad porque nos la robaron, nos la dejaron sin casa. Y así con muchas otras. Pasa exactamente así con este juego de tolerancia y respeto, que al final lo que empiezan a hacer es transformarte algunas palabras para hacerte pensar en el universo que ellos quieren, porque las palabras al final para la izquierda reflejan sus propósitos de poder. Y en función de sus propósitos de poder es que sirven las palabras. De ahí el lenguaje inclusivo, de ahí el uso de eufemismos, de ahí el ejercicio de deshumanización semántica. Al final lo que necesitan es llegar al poder y por tanto te van a ir jugando con eso. Entonces te van a decir es que tú eres un intolerante. ¿Por qué? Porque ellos mismos están enseñados a que los intolerantes no se toleran. Entonces es chistoso. Nosotros tenemos una forma muy distinta de pensar. Digamos, toda persona civilizada, razonable, con sentido común, debería decir, es que es muy sencillo. Yo puedo estar en desacuerdo con tus ideas y yo esas ideas puedo no tolerarlas. Es decir, yo no tengo por qué aceptarlas. Claro. Y es una invitación a la intolerancia de las ideas. Pero yo sí te respeto a ti como persona. Yo soy un intolerante con las ideas y voy a ser durísimo con tus ideas porque de eso se trata, de tener debates vigorosos. Eso es madurez. Una persona inmadura es una persona que no puede hablar de temas álgidos porque se escandaliza, porque le genera impacto emocional. Una persona madura es una persona capaz de sentarse a razonar. Lo que dijiste es muy cierto. Estamos abdicando de nuestra capacidad de razonar. No somos capaces. Estamos creando seres humanos inmaduros emocionalmente, incapaces de tener una conversación. Y lo que estamos diciendo entonces es, no, es que tú no estás habilitado para la conversación porque tú eres de los intolerantes. ¿Por qué? Porque tú eres un retrogramofóbico, opresor, qué sé yo, etcétera. Y al final
la conversación se reduce a una cuestión muy sencilla. Que yo piense distinto a ti no significa que te odie. Y dos, que dos personas razonables y con buena voluntad pueden llegar por sus intuiciones morales a razonamientos sobre un caso concreto muy distintas y que el camino para reconciliar eso es la conversación. Es realmente, es cliché decirlo, pero es el diálogo. O sea, al final del día debemos volver a la actitud socrática. Sócrates, si uno se lee el Gorgias, es exactamente eso. Él le dice a los sofistas que querían era siempre vencer con la retórica, él les decía, para mí el mejor regalo de todos es que me entreguen la verdad. Yo no encuentro nada mejor, que me demuestren que estoy equivocado. Me dan un regalo a mí, porque no estimo mayor regalo que recibir la verdad. Y eso está bien, también eso es la actitud socrática, o sea, es el deseo de dialogar y me puedes convencer, o sea, no pretendo yo simplemente decir que me las sé todas. Uno puede conocer la verdad eficientemente, pero no perfectamente. Digamos, siempre hay algo nuevo que aprender o siempre hay algo que uno puede conseguir en el punto de otro. Así es, y das nada más en un punto bien importante, que sí hemos llegado a un punto de mucha radicalización, en donde evidente y efectivamente nos hemos quedado muchas veces sin argumentos y creemos por querer ganar likes, ¿no? Porque se haga viral el video que se sube a TikTok, más allá de cuestionar, de debatir y de estar en contra, porque se vale estar en contra de una idea, Mm, vamos al ataque hacia la persona. mm, ¿No? Que porque si es flaco, si es gordo, si es mujer, si es hombre, gordo, flaco, etcétera. Y entonces, a lo mejor eso en los medios, pues nos genera muchos likes y muchas vistas, pero al final del día se pierde el fondo en el que, bueno, el respeto siempre es hacia la persona, que puede pensar completamente distinto a nosotros, pero lo que se debate y en lo que no se está de acuerdo es en la idea, ¿no? Que creo que tocas otro punto muy importante al que tenemos que sin duda regresar. Y mencionabas ahorita algo de la izquierda, ¿no? Sí hemos escuchado mucho de que este tema es de izquierda contra derecha, ¿no? De los progres contra los conservadores, de oriente contra occidente. O sea, lo que es la famosa batalla cultural, ¿no? Y que mucho tiene de verdad. O sea, sí hay que decir las cosas como son. O sea, si es izquierda, derecha, en diferentes términos, progres, conservadores. Pero ¿no crees que ya también estamos un paso más allá, ¿no? Y esta batalla cultural ya no solo queda en lo cultural, sino que sí estamos enfrentando ya una batalla espiritual, ¿no? Una guerra antropológica. Y entonces esta guerra antropológica ya supera el ser de izquierda o de derecha, el ser progre contra conservador, sino que ya más bien es una guerra de quien se atreve a defender a Dios porque cree en Dios, en contra de quien se cree Dios y por mm, tanto pretende destruirlo, ¿no? Entonces, esta cultura de la cancelación hoy ya se vuelve incluso todavía más peligrosa para quienes somos católicos, ¿no? mm. ¿Crees que es así? Sí, creo que es espiritual y moral y no hay que ser muy religioso para darse cuenta. Además, yo creo que hay mucho, hay abundante literatura hoy que analiza, por ejemplo, marxismo, y el marxismo no es la única expresión de la izquierda, pero es verdad que hoy la izquierda está muy unificada en una especie de nuevo, como de neomarxismo o lo que sea que es ese, digamos, ese progresismo y tal. Em, y hay mucha literatura sobre todas las raíces o todo el fervor y la naturaleza religiosa que tiene este fenómeno. Eso es interesante. Hay un autor que se llama Eric Voegelin, que es muy interesante, que se dedicó a estudiar esto. Él se dedicó a estudiar la expresión religiosa de la izquierda, o sea, cómo la izquierda de alguna manera hacía algo que él llamaba inmanentizar lo escatológico. Ellos, digamos, es interesante, uno puede analizar en clave religiosa el discurso de izquierda fácilmente. Tienen su propio texto sagrado, su propia versión del Apocalipsis, su propio, qué sé yo, Salvador, su propia versión del pecado original, su propio, qué sé yo, pueblo oprimido. O sea, tienen, digamos, cada categoría religiosa relevante la tienen ocupada por una especie de sustituto. Y eso es interesante porque entonces es un fenómeno religioso. Y tiene que ser consciente de eso porque eso hace, evidentemente, que si un lado está abrazando con fervor teológico, religioso, sus ideas, son ideas que no se pueden simplemente responder en el plano natural, en el plano de las ideas. Son ideas que se deben responder también con un camino propio de santidad y con un ejercicio de respuesta sobrenatural. Y yo creo que eso es fundamental por todos lados, en todo sentido. Y entonces, claro, se queda, digamos, queda agotada la dialéctica izquierda-derecha y otras más. Al final,
hay una especie es que Nicolás Gómez Dávila, que es el intelectual más importante, yo creo que de mi país, alguna vez decía es que somos herederos de un pleito sagrado. Es decir, siempre existió una especie de guerra que es imprevista y que estaba entre el bien y el mal, y lo que dice el Génesis, el linaje de la mujer y el de la serpiente y tal. O sea, hay siempre una especie de guerra espiritual, y eso es cierto. Esa guerra espiritual uno tiene que entender algo fundamental ahí, y es que es una guerra que se libra, y esto así lo entendemos los que somos creyentes, una guerra que la mejor manera de ganarla es declarándola contra nosotros mismos. ¿A qué me refiero con eso? Que la mejor manera de vencer en ese camino es con digamos, ustedes, por ejemplo, Patria Unida, se dedica a crear líderes virtuosos. No hay mejor respuesta a esto que un líder virtuoso. Porque el líder virtuoso se eleva, o sea, el líder virtuoso está por encima de alguna manera del fango. Es como el ave, o sea, es el águila, o sea, te levantas, es que estás por encima de todo. Y yo creo que es claro, que es la mejor forma además de responder a estos tiempos, la santidad de vida. Y es también el camino, es como que existen dos caminos si usted quiere luchar por la justicia. Está el camino del héroe y está el camino del estafador. El camino del estafador es el del guasón, que dice, hay racismo sistémico, patriarcado, injusticias sistémicas, estructurales, etcétera, y por tanto hay que tumbar esas estructuras y haremos justicia. Es más o menos el camino del estafador. Y por lo general esa persona se estafa a sí misma cuando lo hace. Hay otro camino, es el camino del héroe que dice, es verdad que hay injusticia en este mundo y yo no pretendo negarla. Yo no pretendo decir que la Policía Nacional tenga corrupción, que sé yo, que un gobierno de derecha tenga corrupción, que en la historia ha existido corrupción. Por Dios, es que hasta en la iglesia hay corrupción. No pretendemos negar la corrupción y la maldad humana, pero es entender que el camino para transformar esas instituciones arranca en nuestro corazón. Que de nada te sirve esa famosa frase de Jordan Peterson, antes de salvar el mundo arregla tu casa. O sea, de nada sirve pretender salvar el mundo con un corazón roto. Y que ese camino inicia con un ejercicio de encarnar el mensaje que pretendes darle al universo. O sea, antes de tú hablar y pontificar, pues encárnalo, o sea, vive virtuosamente, que se note algo de ejemplaridad en ti. Y a partir de ahí, tú mismo empiezas a normalizar lo normal, a decir la verdad, empiezas a ir llevando las cosas por su cauce. Y claro, las instituciones se pueden cambiar, pero hay una gran diferencia. O sea, está el camino del estafador que tiene esa frase famosa de Antifa, ACAB, que seguro han visto en las paredes, en los grafitis, que dice All cops are bastards, es un ataque directo a las policías, o eso de Ocasio-Cortez, desfinancien la policía, defund the police, o sea, es chistoso, Fulton Sheen dice eso. La izquierda protesta contra el dolor de cabeza. Es verdad que hay dolor de cabeza, pero ¿qué propone? El problema es ese, pues propone la decapitación. Eso es un poco de un ejemplo muy chévere. O sea, claro que hay injusticias, pero no solo el diagnóstico de la injusticia, sino que prescribes como médico. ¿Qué quieres hacer al respecto? No, cierre eso, elimínelo, mate a esta persona, desaparezca a esta gente. Ese ejercicio, pues es imposible y ese es el ejercicio del estafador. Distinto al ejercicio del héroe que dice, yo voy a encarnar eso que quiero ver. Y que las instituciones se pueden cambiar, pero es como cuando mueves un buque. Un buque es muy grande y lo vas moviendo lentamente. El camino de cambiar las instituciones es así, es con cierto realismo. Claro que vas a cambiar las cosas. Y está bien que lo quieras hacer, pero toma cierto tiempo. Y esa es realmente, porque al final la política, decían los padres fundadores de Estados Unidos, el ejercicio y objeto de la política es la justicia. Si quieres hacer justicia, que es lo que te mueve, tienes dos caminos y realmente hay dos caminos nada más. O eres ejemplar y encarnas ese mensaje y luego vas cambiando y limpiando esas instituciones, o eres de los que siempre dicen la culpa no es mía. O sea, esa idea de Rousseau del hombre, del buen salvaje, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. O sea, siempre hay una maldad estructural y no sé qué, y todo es culpa de la sociedad. Y en el fondo es hasta un discurso para luego hacerse con el poder y terminar siendo cómplice de todo lo que criticaron. Yo luego en el gobierno de mi país, no quiero hablar del de ustedes, pero creo que puede ser parecido, todo aquello que criticaron del gobierno anterior terminaron haciendo lo peor. O sea, no querían justicia, querían injusticia a su favor. Querían simplemente servirse de la denuncia para catapultarse hacia el poder. Tú tienes que ser consciente de eso. Y ahí, pues hay un problema moral de fondo. Y entonces sí que estamos en una especie de batalla religiosa, pero esa batalla religiosa hay que entender, esto es importante, que no la vamos a resolver diciendo, pues como estamos en guerra, pues violencia. A ver, hay un lugar adecuado para ese tipo de cosas, por supuesto, como existe la legítima defensa y una cantidad de cuestiones que son profundas, difíciles, complejas, pero que tienen su lugar, como la historia de los cristeros, como la historia de los cristeros en México tiene su lugar y el mérito que tiene esa historia, por más que nos quieran reescribir esas historias. Lo cierto es que el camino inicia primero conmigo, o sea, el camino siempre inicia, dado que estoy en una guerra espiritual, entiendo que esa guerra inicia conmigo, o sea, por ponerlo en frases cliché un poquito, uno no puede usar el anillo contra Sauron, yo no puedo usar el revólver del otro contra él, yo no puedo usar las tácticas marxistas necesariamente contra ellos,
me puedo volver marxista en el camino si no me doy cuenta. O sea, yo tengo que iniciar primero por transformar mi corazón, por realmente ser el ser humano más ejemplar posible. Y digo, termino con este pedazo, que en eso me encanta la figura de Charlie Kirk, que creo que va a ser un gran ejemplo para los jóvenes, porque si algo él tenía es que se esforzaba, nadie es perfecto, pero se esforzaba por encarnar el mensaje. Y lo que dijiste al principio me encanta, y es cierto, yo por ahí también lo escuché decir, para mí más importante que montarme al Air Force One era volver a mi casa y que mi hija me abrace, o sea, y los que somos papás sí que podemos confirmar que es así. A veces una de las mejores formas de cambiar el mundo es que nuestra casa también esté en orden. Así es, y yo creo que, como dices, va a pasar a la historia y va a ser ejemplo para muchos, y ya es ejemplo para millones, porque él encarnaba lo que creía, ¿no? Y sin duda eso, la famosa frase de las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y es de lo que está habido este mundo, ¿no? De ciudadanos ejemplares, ¿no? En la vida diaria, que den ejemplo de lo que defendemos, ¿no? Creo que parte del problema también ha sido que nos empezaron a convencer de que éramos menos, ¿no? Y que lo que se decía no era políticamente correcto. Entonces, como no era políticamente correcto, valía la pena mejor no tocar y no debatir sobre ciertos puntos, ¿no? En familia, mejor no hablemos sobre religión y política porque vamos a acabar peleados. Entonces íbamos a casa de la abuela y sabíamos que de política y religión no íbamos a hablar porque no todos pensábamos igual. Pero así fue como nos fueron silenciando. Ujú. Y luego pasamos del silencio, ¿no? A la censura, ¿no? En donde si ya de verdad decías, oigan, yo no estoy de acuerdo con esto, no digas eso, estás mal, ¿no? O eres un ultra, o eres un fascista, o eres un homófobo, las etiquetas que siempre nos intentan poner. Pero me parece que estamos en un paso muchísimo más grave, que es la autocensura, ¿no? En donde hoy muchas veces somos nosotros mismos los que preferimos ya no alzar la voz sobre ciertos temas, en ciertos grupos, en ciertos círculos, y eso ha generado mucho daño, porque evidentemente así es como ellos han crecido, impuesto sus ideas, y incluso hay gente que llega a decir de este lado, bueno, es que a lo mejor sí de verdad no es políticamente correcto, pero es correctamente político decirlo. Y eso es lo que hace falta hoy. Y por eso le asesinaron. Y por eso han asesinado a los otros. Porque no han sido políticamente correctos, pero sí han sido correctamente políticos y han tenido que denunciar al mal, lo que está mal, sea crimen organizado, sea ideología de género, sea aborto. ¿Cómo crees, Julián, que podamos empezar a vencer esta cultura de la cancelación? ¿Qué le aconsejarías a una persona que tiene miedo de defender lo que cree, de decir lo que cree, de debatir, por miedo a ser etiquetado, a ser censurado, o digo, ahorita estamos hablando de un caso extremo, ¿no? En donde llegó al asesinato, pero a lo mejor hay jóvenes en la preparatoria que el miedo es que le saquen del grupito de amigos y que ya no se ha invitado a la fiesta. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Sí, esa es la mega pregunta. Y hay un punto ahí que a mí me parece importante, como también para darle contexto, de cómo llegamos a la autocensura, cómo llegamos a esos escenarios en los que llegamos a silenciarnos nosotros mismos. Entonces, hay un autor que me parece muy interesante, que quizá puede ser el intelectual que va a tener mayor influencia, yo creo, en lo que va de este siglo. Así lo considera mucha gente. Ese señor se llama René Girard. René Girard es un filósofo francés, murió no hace mucho, y tuvo mucha influencia en J.D. Vance, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos. Es como su héroe intelectual fue René Girard, y en muchos otros personajes como de nuestro tiempo. Y es un hombre que explica la violencia de una manera interesante. Él básicamente dice que los seres humanos actuamos por deseos miméticos. ¿Qué significa eso? Que uno a veces cree que desea las cosas, pero en realidad no las desea. Simplemente que vio a otro desearlas y se antojó, por así decirlo. Como que si tú las deseas, entonces yo también. ¿Cuántas veces deseamos trabajos horribles porque todo el mundo los desea? Carros que tienen no sé qué porque todo el mundo los desea. O sea, estamos muy enseñados a desear. Y el problema de eso es que como deseamos lo mismo, eso genera violencia entre nosotros. Pues obvio, porque queremos lo mismo, pues nos competimos, ¿cierto? Y eso explica grandes rivalidades, que las rivalidades y la violencia, dice él, no se originan por las diferencias, sino por la proximidad, por lo parecidos que somos en aquello que deseamos.
Piense usted Estados Unidos y China. Son tan parecidos y persiguen lo mismo, que es la hegemonía, digamos, comercial y demás, que por tanto entran en conflicto. Y así todo. O sea, muchas cosas se explican a partir de cómo deseamos lo mismo, pues competimos y entonces hay violencia entre nosotros. Al haber violencia, dice él, hay un fenómeno con la violencia muy interesante. Y es que empezamos a notar violencia entre nosotros, se nos empieza a contagiar la violencia. Él le llama eso el apasionamiento mimético. Entonces, como uno, digamos, eso pasa mucho, por ejemplo, lo que llaman la cretinización de las masas. Si hay una persona que, digamos, cuando piden sangre en el circo romano, mátenlo, entonces todo el mundo se empieza a apasionar y todo el mundo quiere sangre. Es ese apasionamiento mimético, todo el mundo dice, mátenlo. Él dice que esto pasó, por ejemplo, en el caso de la crucifixión de Cristo, que todos eran crucifíquenlo. Y ese apasionamiento mimético es violentísimo, es agresivísimo, es fácil de contagiar, no hay manera de resistirlo. Y ese apasionamiento siempre busca echarle la culpa de la violencia a alguien. Es lo que él llama el chivo expiatorio. Es ese que tiene que morir para que todos quedemos pacificados. Perdónenme que esto es un resumen, pero es que sirve mucho, es muy interesante. Él dice No, no, entonces, adelante. él dice, todas las civilizaciones que han nacido en la historia tienen algo que llaman el crimen fundacional. Crimen fundacional es que encontraron un chivo expiatorio a alguien que le echaron la culpa de sus males y de sus violencias. Y dijeron, a ese hay que acabarlo. Es impresionante porque ves las civilizaciones y tienen mucho de eso. O sea, Caín y Abel, Caín fundó una ciudad después de matar a Abel. Rómulo y Remo nace Roma. Es decir, siempre hay algo de eso. Me deshice de alguien, entonces se funda una ciudad. Él descubre eso como antropólogo. René Girard, él dice, todas las civilizaciones tienen eso, es extraño. Hay una búsqueda de matar al chivo expiatorio. En el caso de Cristo pasa, hay un texto de Caifás donde dice, es preciso que él muera para que se salve toda una nación. Él ahí está diciendo lo que todos han hecho en la historia, acabar con la vida de alguien para que todos nos sintamos pacificados. Piensen ustedes Gaddafi, lo de Nepal en estos días, o sea, nos libramos del tirano, hay una noción como de que si nos libramos del tirano vamos a estar en paz. Y él tiene la culpa de todos los males que hemos tenido. Y con eso nos pacificamos. ¿Qué es lo interesante? ¿A dónde voy con todo esto? Que ese apasionamiento mimético es casi invencible. En el caso de Cristo pasó exactamente así. Él dice que hasta los discípulos se les pegó esto, o sea, los que creían en Jesús y estuvieron con él todo el tiempo, al punto en el que lo negaron el nombre de Jesús. Le dijeron, tú estabas, no, yo no estaba y tal, ninguno subió a la cruz, Jesús, Juan nomás y tal. Se les empezó a pegar eso, o sea, había una especie de fenómeno de autocensura en ellos, de me voy a quedar callado y qué miedo. Él dice, ese fenómeno es imposible de contrarrestar. Pero él dice ahí dos cosas interesantes en ese punto. Le dice, uno, con la muerte de Cristo pasa algo que nunca había pasado en la historia, y es que en ese momento y para siempre, los seres humanos se dan cuenta que ese que acabaron la vida no debieron acabar con su vida. Es decir, que Dios estaba del lado de la víctima, que realmente a la víctima no debieron acabarla. Y ahí nace, dice él, la idea de la compasión por la víctima, muy, muy común hoy a todas las culturas. Hoy todos deseamos y tenemos compasión por aquel que es víctima. El que sufre siempre tiene la razón, el que es víctima pues merece nuestro amor, etcétera. Eso nace del cristianismo. El cristianismo hizo posible eso. Antes las culturas eran bárbaras, o sea, este no es como así, tenía que morir, Gaddafi y tal. Con el cristianismo se transforma eso, está la compasión por la víctima. Pero además, él dice esto que es muy interesante, que es imposible sobrepasar el apasionamiento mimético. Es decir, es imposible que si te contagió esa autocensura, la sobrepases. Es muy raro, y más cuando viste que están matando gente por levantarse a hablar. Lo normal con un Charlie Kirk es que todo el mundo diga, uy, o sea, yo no voy a hacer eso, qué miedo. O sea, qué miedo en mi país. Yo me dedico a la política. Yo tuve una conversación muy seria y muy profunda con mi esposa y con mi familia en el momento en el que pasó lo del asesinato de Miguel Uribe, por un montón de cosas, entre muchas. Los colombianos estamos, y quizá en esto tenemos mucha familiaridad y hermandad con los mexicanos, los colombianos la violencia nos ha atravesado a nuestra familia mil veces. Es decir, mis padres fueron exiliados del municipio donde vivieron porque ese municipio lo explotó, desapareció la guerrilla en Colombia. Mi esposa, su padre falleció producto de la violencia cuando ella tenía 4 años. O sea, nosotros tenemos la violencia muy todo el tiempo en nuestra vida, o sea, es parte de nuestra historia y no tenemos que ir muy lejos para reconocerla. O sea, estamos hablando de padres y abuelos que la vivieron y la padecieron. Entonces, claro, cuando pasa esto y uno que se dedica a estas cosas, la piensas enseguida porque yo quiero permanecer mucho tiempo con mis hijas si Dios me lo permite. Entonces te genera el susto. Y él dice una cosa interesante, René Girard. Él dice, es imposible que esta gente, un par de días después, estuviera dispuesta a incluso sellar con su propia sangre el afirmar que este señor resucitó. Es interesante porque él es antropólogo, eso es un libro de él, y él dice, yo como antropólogo no puedo explicar esto.
Yo aquí solamente puedo decir que esto es solamente el resultado de algo por fuera de lo antropológico, o sea, algo que necesariamente es sobrenatural. No tengo manera de hacerlo. O sea, y él dice, casi que a mí esto me demuestra que la resurrección es cierta, porque es que si no, no era posible que esta gente hiciera eso. Y él dice que lo que debió existir en ellos es eso que el Evangelio de Juan llama paracletos en griego. Y paracletos en griego es abogado, defensor. Debía existir una fuerza sobrenatural en ellos que los hiciera defensores de la verdad más allá de sus fuerzas humanas. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que pedir. Entonces, para responder al final a la pregunta, es muy sencillo. Yo creo que la manera para sobreponerse a la cultura de la cancelación está en pedir una gracia que es sobrenatural. Esta es mi única respuesta a esto. Y esa gracia sobrenatural es pedirle a aquel que es el paráclito, así lo dice la Escritura, o sea, el Espíritu Santo, que venga y que nos ayude en esta labor de defensores de la verdad. Porque el defender la verdad cuesta la vida, o sea, es la cicuta de Sócrates. Y es la historia de Tomás Moro, y es la historia de todos estos grandes políticos que al final amaron tanto la verdad que sellaron como acto político prominente o más importante de ellos el defender la verdad en un momento importante. Así les costará todo. Y esa es nuestra actitud ante la cultura de la cancelación, que es lo que te cueste la verdad primero. Como dicen, juégate la vida por la honra y la honra por el alma. Cuando conseguiste capital económico, reputación política, el favorecimiento de todos, la opinión de todos, cuesta más ser políticamente incorrecto, decir la verdad, que te van a cancelar y ya tienes mucho que has conseguido. Nosotros acá tenemos en Conciudadanos ese lema, la vida por la verdad, no es romantizar que nos maten, es simplemente decir una cosa muy sencilla, es que si me toca elegir entre el cargo que tengo, lo que he conseguido, la reputación, la opinión, lo que sea que me hayan dado, eso es solamente una seducción. Y el día que me toque sacrificar todo eso en favor de la verdad, es que para eso existe. Es que para eso está destinada. Y es el lugar en el que lo haces, como Tomás Moro, canciller del rey, pero entregó la vida y por eso es patrón de los políticos. Yo creo que ese es el camino ante la cultura de la cancelación. Al final es no tener miedo y es saber que estamos asistidos y que si nos persiguen es porque persiguieron a Cristo primero. Estamos participando de ese mismo camino. Así es. Y continuando con el gran mensaje que nos das y consejo, me hacen llegar esta pregunta. ¿Qué consejo darías para vencer la cultura de la cancelación estatal? Para abrir esos espacios, ¿basta una actitud valiente o se necesita un poquito más que eso? Ya lo decías tú, hay que pedir ayuda arriba, ¿no? Pero, ¿qué consejo darías aquí? Yo creo que se necesita una actitud valiente y mucha inteligencia. eh, a ver, no se trata acá de ser como kamikazes, o sea, no ese es el camino. Se trata de ser muy tácticos, muy prudentes. O sea, al final, la virtud suprema de la política es la prudencia. Y prudencia no es tampoco quedarse callado ni ser temerario, tal. Prudencia es una cosa muy sencilla, es tener mucha mentalidad estratégica, sabiduría práctica. Tienes que saber qué hacer. Eso es la parte más difícil en la política. El saber qué hacer es el dolor del político, porque cualquier decisión te va a costar mucho. Entonces, claro, introducirse en la política, transformarla, pero hay caminos, el litigio estratégico, por ejemplo, ustedes tienen un numeral en su constitución que es terrible, que se me olvida, no sé si es el 131, alguno es, que prácticamente es bastante, digamos, habilita la persecución a la expresión religiosa. Y hay un camino que ustedes pueden hacer para organizarse, hacer estrategia y transformar eso, o sea, cambiar esa realidad. De manera que, digamos, México es un país que también lo es Colombia en muchos sentidos, donde la censura es muy real, o sea, no es un chiste y no es un cuento y no es muy presente. Y eso hay que transformarlo y el camino para eso es ser valientes pero muy prudentes, muy estratégicos. Hay que estudiar, hay que ser muy inteligentes, porque el camino muchas veces es la inteligencia. Es decir, pensemos nada más en esto. A mí me encanta Lincoln. Lincoln para mí es uno de los políticos paradigma, o sea, es uno de los mejores políticos en muchos sentidos. Y este hombre tiene una cosa clave, y es que el político nunca puede decir mentiras. Y él es la gran diferencia entre el político muy pragmático y el político muy abolicionista. El muy abolicionista es que se queda diciendo todo está mal, todo es horrible y nada le sirve y por tanto se paraliza, es la parálisis por análisis, porque solo le sirve lo perfecto, entonces quiere salvar el mundo en un respiro, nunca salva nada. En el caso de la esclavitud, que era el gran tema de él, habían abolicionistas que decían, no, la única manera es prohíbase la esclavitud y punto, y que todos sean libres. Y habían otros, los pragmáticos, que decían, no digas que vas a prohibir la esclavitud, no digas nada, ve mintiendo hasta que ya cuando tengas el poder simplemente haces lo que quieras. Eso tampoco, o sea, no puedes decir mentiras. ¿Cuál es el camino? El camino de Lincoln es el camino gradualista. Nunca se contradijo, nunca fue mentiroso, pero sí fue muy claro en su agenda y en sus caminos. Entonces, por ejemplo, cuando fue candidato a senador, fue muy fuerte contra Dred Scott, que era la sentencia que permitía la esclavitud. Fue muy claro y era de frente y le decían, tú solamente hablas de Dred Scott.
Y él decía, claro, tú quieres que te hable de otra cosa que no te duela. Su tema era la esclavitud, como el nuestro será el aborto y será cualquier otro. Pero luego cuando se lanza a la presidencia le preguntan si su causa, digamos, más importante era la esclavitud. Y él dijo que no, que él tenía, digamos, una prioridad y que era la unificación y tal. Pero una vez se hace presidente, él no deja de tener claro su dirección y su lugar, hacia dónde se dirige. Al punto en que él, estando en guerra, hace una enmienda, se me olvida el número de la enmienda, que hace que en una parte de los estados se prohibió la esclavitud. Él no logró ver completamente la libertad, no lo vio en vida, pues, pero sin él no hubiera sido posible. Y este hombre fue dando el camino, o sea, fue estratégico, fue gradualista. Y yo creo que a los que somos pro vida, defendemos la familia, los principios, defendemos de alguna manera la identidad de nuestra nación y demás, debemos ser muy estratégicos en que no solamente nos sirva la totalidad, sino que aprendamos a tener pequeñas victorias e ir creciendo a partir de pequeñas victorias. Porque el camino político es eso, o sea, es hasta aburrido en cierto sentido, porque el electorado, el que está apasionado, va a querer que se salve el mundo en un respiro. Pero la política no logra eso, no es sencillo. Es el arte de lo posible, eso es frase famosísima, pero también el liderazgo consiste en expandir la frontera de lo imposible. Cuando tienes muy buenos líderes y muy estratégicos, no se conforman con decir hice lo que pude, es que hacen hasta lo imposible. Y al final, hasta si les cuesta el cargo, porque es que para algo están en el cargo, no solamente para, digamos, calentar esa silla. Definitivamente. Y el tema es que vamos de mal menor en mal menor y así nunca vamos a alcanzar los máximos. Requerimos de Total. esos líderes que mencionas que de verdad aspiren siempre a los máximos, ¿no? Que demos el extra. Oye, yo te felicito porque te conoces muy bien la Constitución mexicana. Efectivamente es el artículo Ah, 130. Y mira, tristemente en México se dice que somos una república, que ni siquiera ya es república, ¿verdad? Democrática, pues a punto de perderla, laica, pero la verdad es que de laica no tenemos nada. Vivimos en un país realmente persecutor de la religión y específicamente de la religión católica. O sea, y si me permites un paréntesis, no solamente persecutor de la religión, pero lo de laico también queda muy en entredicho cuando te das cuenta de las ceremonias y rituales que tienen la posesión presidencial, por ejemplo, de Claudio Sheinbaum. Es que eso es así es. interesantísimo. O sea, es decir, eso es un rito religioso clarísimo que para nada te separaría en un rito de esos cristianos. Es decir, No. es fervor religioso para mí, pero no para ti. Así es, no, y no solamente fue la presidente, sino ahora que tomaron protesta los nuevos ministros de la corte, ¿no? Lo mismo, o sea, hubo un ritual que evidentemente es religioso, que se tiene que tolerar, según ellos, ¿no? Pero si tú te atreveras a decir que Dios bendiga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos lincharían. Efectivamente, así es. Me llegan por acá otras preguntas. ¿Qué papel juegan las redes sociales en amplificar o distorsionar los debates? Sí, ahora, con las redes sociales hay dos puntos. Uno, la discusión legal y otro, una discusión quizá como de salud y como de salud moral quizá, y de salud pública y de las conversaciones públicas. La cuestión legal es complejísima porque es que regular los Big Tech es un problema y la gente que lo ha intentado hacer al final termina es censurando a una población muy específica. Entonces hace poco había era una especie de declaración de la ONU que decía que había demasiada información, entonces era en contra de la saturación de la información y la desinformación. Seguro hemos escuchado ese concepto, desinformación. Eso es pura jugada de palabras, porque desinformación para ellos es todo lenguaje con el que no estén de acuerdo. Entonces eso es interesante porque ¿qué hacen? Dicen, vamos a combatir la desinformación. ¿Y cómo la vamos a combatir? Pues censurándola. Y entonces, como tu forma de pensar es lo que consideran ellos desinformación, es una estrategia evidente, o sea, hasta básica, para censurarte. Entonces hay una batalla, digamos, por la libertad de expresión importantísima y que se tiene que dar en lo legal. Ya luego, en la parte de salud, digamos, moral, pública y demás, y de conversación, yo sí creo que especialmente este tema del algoritmo hace muchísimo daño a la conversación pública. Y especialmente a el crecimiento personal o el diálogo, porque realmente los algoritmos están hechos para confirmar nuestros sesgos. Es decir, aquello que yo busco y aquello en lo que yo creo es lo que me va a mostrar el algoritmo. Y eso es si tú eres una persona medianamente saludable y con ideas medianamente saludables, pues te van a salir esas ideas medianamente saludables. Pero hay gente que tiene un poquito una idea un poquito más radicales y el algoritmo lo va a ir llevando hacia la radicalización. Y como esto empieza a viciar, porque hoy en día los seres humanos tenemos una adicción al escándalo y tenemos una adicción al amarillismo.
O sea, Mm. si algo no es escandaloso, no se viraliza. Si algo no tiene ese hook, qué sé yo, mentiroso, digamos, pero amarillista y no sé qué, entonces no se hace viral y la gente necesita hacerse viral y entonces tiene que decir barbaridades y al final terminamos confirmando ideas que en las que ni creímos y por estar en X mucho tiempo termina la gente radicalizándose de una forma que ese muchacho Tyler Robinson se radicalizó en un grupo de Discord. O sea, estas cosas pasan y así en X, o sea, uno ve grupos antisemitas, uno ve una cantidad de cosas bastante fuertes y agresivas y uno dice, hay que tenerle mucho cuidado como por salud mental, o sea, realmente hay que desconectarse. O sea, realmente y sinceramente a nosotros nos tienen que ya educar en tratar los celulares. O sea, es que es ver eso como la droga posible que es y entrenarse sinceramente a administrarlo adecuadamente. O sea, es que no lo vemos así, no captamos la amenaza, entonces lo vemos como normal y nos hace un daño inmenso. Claro que es el mayor riesgo, nos empiezan a normalizar, ¿no? Y a ver, la normalización empieza desde aprobar el aborto, Ujú, ¿no? Primer eufemismo. ujú, Suspensión legal del embarazo. No ujú, te dicen término del embarazo, porque si te dijeran término, todo el mundo entendería que estás asesinando a la vida humana que hay ahí. Pero entonces, claro, si tú estás educando a una sociedad en donde papá y mamá pueden decidir matar a su propio hijo en el vientre de la madre, ¿qué esperamos? Que después un niño que fue ideologizado, capturado por estos grupos, que en redes sociales todo el mundo está viendo, todo el día está viendo violencia, pues no le parezca fácil agarrar un arma y dispararle al que piensa distinto. Es que sí. ahí empieza la normalización, ¿no? Desde la aprobación de estos temas. Y con eso voy a ligar a la siguiente pregunta que nos hacen llegar desde Ecuador. Dice, ¿cómo puedo llevar la batalla cultural dentro de las universidades, en donde ya están muy ideologizadas, ¿no? En una postura pro vida, que es el caso de esta persona que pregunta. Uf, buenísimo. Yo ahí te recomendaría, primero, léete un par de libros que te hablan de la crisis en las universidades. Hay uno que se llama El cierre de la mente moderna. Me parece que se llama Alan Bloom, el autor, buenísimo, porque te explica la crisis del pensamiento y la crisis de las universidades. Eh, Hay otro de Martha Nussbaum que no es propiamente derecha ella, pero es como, creo que se llama Not for Profit, como, así se llama en inglés, no sé cómo se llamará, no a la venta, pues. Y es como la actitud socrática en las universidades. Y yo creo que un punto importante es empezar a introducir en las universidades la actitud socrática, o sea, la búsqueda de la verdad. Que estoy en la universidad al final para buscar eso, para buscar la verdad. Hay un invento que se hizo en las escuelas pías en Argentina que me llamó mucho la atención, que se llama círculos socráticos y se reúnen como 15 20 personas, leen un texto clásico y lo empiezan a conversar. Yo creo que eso es interesante, porque es verdad que el debate funciona y tipo, los debates así tipo Oxford Union y no sé qué ayudan, pero a veces el debate tiene esto de que como estoy en modo ninja, realmente no convenzo a nadie, solo reafirmo a mi grupo que me está escuchando. La apertura de espacios que permitan realmente tener conversaciones vigorosas, con madurez, y sin ningún deseo de posturear para que me vean cómo aplasté al otro, sino más bien la búsqueda de la verdad. Yo creo que eso hace muchísima falta en la universidad y realmente hacen falta emprendedores de proyectos de este tipo para las universidades. Clubs de estudio, clubs de lectura, etcétera. O sea, dentro de las universidades, al final, mira que Turning Point es un fenómeno especialmente universitario. O sea, está Sí, hecho para la universidad. Yo creo que eso es interesante. Al final, la universidad sí debería ser una especie de ágora. O sea, un lugar donde las ideas puedan pelear sanamente. Pero también creo que así como está el debate, que es chévere y es importante y tal, a veces el debate se vuelve más como carnicería, como que, wow, aplasté al otro y lo humillé y maravilloso que lo humillé, porque me siento súper en la luna porque lo hice. A veces es mejor y mucho más fructuoso ejercicios, espacios, no llamo tipo safe spaces como llaman eso, no, lugares donde realmente expongas lo que crees con vigor, pero que estés dispuesto a una conversación, más allá de simplemente aplastar. Esos espacios en las universidades serían completamente vitales porque yo creo que nosotros no deberíamos tenerle miedo a las conversaciones. Yo creo que lo que hace falta especialmente es conversar más. Si la gente razonara más lo que piensa, no pensaría lo que piensa. Estoy seguro de eso. de acuerdo, completamente. Pues tenemos mucho por hacer, porque además esta cultura de la cancelación creíamos que estaba enfocada únicamente a políticos, ¿no? En algún momento. Pero el ejemplo de Charlie Kirk es que justo era un movimiento universitario, era cultural, ¿no? La cultura de la cancelación hoy ya está en todos los sectores de la sociedad y requerimos ser muy valientes en defenderlo y en cuidar nuestra libertad, ¿no? A lo mejor somos
hijos de una generación que tuvimos la fortuna de haber tenido abuelos y padres que lucharon y trabajaron para que nosotros naciéramos en un país de libertad. Y creemos que ya nos viene dada, ¿no? Pero no vemos el riesgo de que en cualquier momento se puede perder. Y estamos en un momento crítico en donde cualquier línea cruza el tener libertad o no tener libertad. Entonces, la lucha por acabar esta cultura de la cancelación, por apostar por el debate, por el diálogo, por el disenso, por el consenso, por construir sobre los puntos comunes, pues es la libertad. Y ahí hay un punto muy importante del que también se está hablando poco y creo que no lo están ligando a la libertad porque justo lo que ellos quieren es arrebatarnos esa libertad y controlarnos. ¿Cómo defender en ese sentido la libertad, Julián? Yo creo que la libertad al final, eh, mira, John Stuart Mill, que es liberal, liberal en todo sentido, o sea, es una especie de padre de la socialdemocracia, tiene un libro famoso, el ensayo On Liberty es muy famoso, y él dice que la libertad tiene un propósito y es habilitar la búsqueda de la verdad. Y esto es un liberal. Y eso es una cosa que hoy ya parece que la libertad no es nihilista. La libertad no es por el solo hecho de ser libres. Si tú frenas un taxi en la calle y le preguntas si es libre, él no te va a decir sí, qué alegría ser libre. No, pues su libertad está en función de el telos, o sea, de su objetivo, que es, está destinado está libre para llevar a alguien de un lugar a otro. Digamos, nosotros tenemos la libertad por un propósito, o sea, por un sentido. La libertad tiene siempre un destino y eso es fundamental. No hay ningún mérito en el solo hecho de ser libre. Libres nacimos todos. Incluso esa libertad interior no se pierde. Uno nunca la pierde. Pensemos, Víctor Frankl tiene esa frase famosa, me lo quitaron todo, no pudieron quitarme la libertad. Eso lo escojo yo, el no responder al odio con odio. La libertad siempre está como condición. Ahora, es cierto que eh, la libertad que sigue, la libertad que sí es real, es la libertad de la excelencia, ¿cierto? Si uno piensa, por ejemplo, en un futbolista o en un jugador de cualquier deporte, uno dice la libertad con la que ese deportista se mueve, es por su excelencia, pero esa libertad la logró a base de muchos sacrificios. Y esos sacrificios muchas veces en la negación de uno mismo. O sea, la virtud realmente es la que te hace libre. Libertad no es simplemente, digamos, yo soy libre y tengo la condición de hacer lo que quiera. Diferente a un pececito que no puede decir que, digamos, viva por fuera del agua. El pez, por instinto, solo vive en el agua. El ser humano puede decidir ser inhumano. Pero, ¿qué libertad puede existir en eso? O sea, el pececito trepando un árbol se va a frustrar toda la vida. El ser humano yendo contra su naturaleza, en uso de su libertad, pues qué mérito tiene en todo caso. La libertad siempre tiene un objetivo, un telos, un destino, y eso es fundamental. Porque a partir de ahí uno sabe que entonces, claro, la libertad es sagrada, pero es instrumental. Hay que defender la libertad, pero hay que defender la libertad en función de esos bienes que permite cuando la defendemos. Esa es la clave. Entonces hay que defender la libertad porque nos permite encontrarnos con la verdad, nos permite dialogar y conversar sobre esa verdad, pero no porque digamos, porque todas las afirmaciones sean verdaderas. Eso es otra cosa. Eso no es libertad, digamos, eso es una especie de relativismo y el Estado a veces se confunde la libertad de expresión, de libertad religiosa y demás, con que la afirmación de que todo es igual. No puede todo ser igual. Es que evidentemente lo propio de un estadista es juzgar que hay cosas mejores a otras, que hay decisiones mejores que otras, que hay cosas que puede favorecer en función de otras. Y lo mismo entonces con la libertad, o sea, yo permito la libertad es por lo que me permite a partir de ahí. Y claro, en ese sentido tenemos que defender la libertad. Tenemos que defenderla porque además conocemos el precio de no tenerla. O sea, realmente nos damos cuenta de lo importante que es la libertad cuando no la tenemos. Miremos el caso de Venezuela, miremos el caso de tantos estados represivos y en ese sentido, pues claro, hay una libertad ahí que al perderse, evidentemente la lesión a la dignidad humana es profunda, es total. Entonces, claro, nuestra lucha por habilitar lugares de libertad es precisamente para eso, para la verdad. Y libertad no es cualquier cosa tampoco. No existe la libertad, qué sé yo, libertad para usar mi propio cuerpo. No, pues es que como así todo el tiempo restringimos el uso del cuerpo. Yo no puedo usar con mi mano, yo no puedo con mi mano apretar un gatillo en dirección hacia ti, digamos, por ejemplo. Eso es una libertad sobre mi cuerpo que no puedo, que no tengo. De la misma manera, no tengo la libertad de una madre para permitir que acaben con la vida de su hijo, etcétera. Digamos, no toda libertad debe permitirse. Como tampoco es función, esto lo decía Santo Tomás de Aquino, tampoco es la función de la ley
digamos, como erradicar todos los vicios. Es decir, hay cosas que se pueden permitir y está bien, digamos. No le corresponde a la ley, qué sé yo, erradicar el alcoholismo, el adulterio, cosas así, no sé. Hay cosas que perfectamente se pueden, digamos, permitiendo libertad, combatir por otros medios. Yo puedo combatir el divorcio, aunque lo permita, pero puedo combatirlo por un montón de medios distintos, porque puedo permitir de alguna manera la separación en tal manera, pero puedo permitir que eso suceda porque hay casos que lo justifiquen y tal. Entonces, yo creo que eso, o sea, al final es verdad que es fundamental entender la libertad, porque hoy en día la entendemos bastante mal. Y la mejor forma de entenderla es eso, en función de la excelencia y en función de un destino que tiene, porque si no, al final vamos a tener un montón de seres humanos que se aprecian del hecho de ser libres, pero eso ya lo teníamos, pero que al final con su libertad se están autodestruyendo. En mi país existe un derecho que se inventaron que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Eso es un desastre, porque eso es como que el derecho a hacerme daño a mí mismo, eso no existe. No existe el derecho a autolesionarme. Digamos que se te pueda conceder cierta libertad de autolesión, claro, pues que como tienes malos hábitos alimenticios y se te permite esa libertad, está bien, pero no existe ese derecho, existe el derecho a la libertad, porque eso es peligrosísimo, eso nos lleva, por ejemplo, en mi país está permitida la eutanasia hasta en niños, y es un supuesto uso de la libertad, pero no es libertad, porque es que no es la persona que acaba con su vida, es siempre la persona que abdica de su derecho a la vida y le permite a otro acabar con su vida. O sea, eso no es libertad, es asesinato por solicitud. Además de ser asesinato por solicitud, es la explotación de la vulnerabilidad de la persona. Una persona que dice, y nosotros hoy en día creemos que el consentimiento es todo, y eso es falso. Una persona puede consentir algo y aún así no consentirlo, o no estarlo buscando. Un paciente que le dice a un médico, ayúdeme a morir, no le está diciendo, máteme, le está diciendo, estoy en desesperación total. Y una persona que está entre la desesperación y la muerte, pues elegirá la muerte. Pero los pusimos en una situación injusta porque les privamos del cuidado paliativo que yo que trabajo todo el tiempo con paliativistas acá, dicen que es perfectamente posible aliviar el dolor de cualquier paciente con buen cuidado paliativo. Entonces los estamos llevando al desespero para que elijan la muerte. No hay ninguna libertad, eso es libertad ficticia. Cuando una persona dice, máteme, me quiero morir, es como una persona que dice, me quiero suicidar. Un buen amigo no va a tomar eso como un ejercicio de su autonomía. Un amigo va a decir, no te lo voy a permitir, porque soy tu amigo. O sea, como el que se va a tirar de un puente, lo agarro y no lo dejo tirarse. Y a ese no lo castigo, a ese lo premio por héroe, porque le salvó la vida a alguien, aún en contra de su voluntad, aún en contra de su libertad. Y yo creo que eso es importante. O sea, un buen amigo está dispuesto a irse en contra de tu libertad por tu bien. De acuerdo. Mm. Voy a irme ya a la última pregunta y de su final te voy a pedir también el cierre para que puedas regresar a casa a abrazar a tus hijas. Acaban de correr al comediante Jimmy Kimmel por mentir acerca de la afiliación política del asesino Kirk. Sin embargo, su patrón era Disney, que es progresista. ¿Cuál sería la razón de fondo? ¿Veían venir ya una presión económica por parte de los suscriptores? ¿Ya se dieron cuenta del hartazgo de las mayorías? Y con esto me gustaría que a lo mejor nos ayudaras también a hacer el cierre. Sí es verdad que el fallecimiento de Charlie Kirk conmovió a muchos y que sí vemos un despertar y aunque fue un hecho muy doloroso, que es muy doloroso, yo también veo aquí una luz de esperanza en mucha gente diciendo, ya basta, es momento de no tener miedo, de ser valientes y de defender la verdad. ¿Crees que realmente ese hartazgo dé lugar ahorita? Ya, lo de Jimmy Kimmel en realidad es que tenía pésimo rating y Disney realmente no encontraba una excusa para cerrarlo. Realmente es poco probable que Disney cierre a alguien por un comentario como el que él hizo, aunque sí es una transgresión ética inmensa, pero Disney no tiene ese tipo de ética, o sea, le daría perfectamente igual, pero encontró en esto una excusa para acabarlo, digamos, para cerrar su canal, creo que es ABC, donde lo transmitían, sencillamente porque venía en picada en ratings. Trump un poco se está riendo de eso y está hablando de eso pues ahorita. Pero realmente sí, o sea, no hay nada que aplaudir ahí en ningún lado, porque ni Disney ni ABC tienen la integridad moral para decidir cosas así. No es ni de cerca un tema de cultura de cancelación, porque es más bien la transgresión de una cuestión moral, ética. O sea, cuando un trabajador, un funcionario tiene un problema ético, pues lo correcto es correrlo. Pero además, pues eso, o sea, ni en Kimmel ni en Disney. En general sí estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que Charlie Kirk, en medio de todo esto, realmente su muerte despertó a millones. Y una de las cosas que a mí más me emociona es ver jovencitos,
jóvenes prender una cámara de un celular y hablar por primera vez y quitarse los miedos. Yo creo que eso despertó un ejército y eso me parece maravilloso. O sea, me parece demasiado poderoso. A mí eso realmente me emociona, me parece precioso eso y lo estoy viendo en mi país. Cuando pasó lo de Miguel Uribe pasó lo mismo. O sea, lejos de quedarnos intimidados, ¿qué es lo que buscan estas personas? Nos levantó y nos hizo hablar con más fuerza. A mí eso me parece poderoso y me devuelve mucho la esperanza. Y yo sé que eso va a pasar está pasando en todo el mundo. Y creo que ese martirio de Charlie Kirk, eh, tragedia que lloramos, es también una gran noticia para el cielo, en un hombre que vivió ejemplarmente, y para la tierra, en un hombre que nos dejó un legado a muchos jóvenes que lo van a seguir. Y lo que nos queda definitivamente es honrar el legado, ¿no? Y lo que él inició. Nunca tener miedo a profesar nuestra fe con orgullo, a formar familia, a formar empresas, a involucrarnos en la política y mostrar que las cosas se pueden hacer bien y que el día que cuestionen el poder, nuestros principios, sepamos, como ya lo decías tú, elegir siempre nuestros principios. Julián, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por este diálogo tan fructífero. Esperemos que sea el primero de muchos y en Patria Unida tienes tu casa. Mil gracias. Me encanta esa expresión de ustedes, de tienes tu casa. Tienen ustedes su casa en Colombia, por supuesto, y gracias por la invitación y admiración por todo lo que ustedes están haciendo en Patria Unida y en México. Muchas gracias, Julián, y lo mismo para ti. Mucho éxito en los proyectos que vienen. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para cerrar, les tenemos un mensaje importante y es que, pues, la batalla por el alma de nuestra cultura contra Dios, contra la patria, contra la familia, ya inició. Y en Patria Unida hemos decidido pues formar ciudadanos con criterio, con fe, con convicción, personas capaces de resistir la mentira, de defender en todo momento la verdad y sostener los valores que nos dan libertad y que nos dan dignidad, ¿no? Y aquí no solo hablamos, sino que actuamos, educamos, formamos y sobre todo construimos comunidad. Pero esta misión necesita, sin duda alguna, del respaldo de todos ustedes y por eso les pedimos que para poder continuar con estos cursos formativos nos ayuden con una donación mensual. Es seguro, es rápido, con su tarjeta pueden escanear el código QR que tienen en su pantalla y activar un cargo mensual automático y sostener esta causa con constancia. Gracias a todos por su confianza. Cada peso es sin duda una apuesta por esta batalla cultural y esta guerra antropológica que estamos dando. Es nuestra patria y es nuestra causa, es nuestra patria y es nuestra casa. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.